Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Israel declaró la ciudad de Gaza como zona peligrosa de combate al mismo tiempo que señaló haber comenzado allí la etapa inicial de su escalada. Esto mientras informó haber recuperado los cuerpos de 2 rehenes. Reforzar la alianza franco-alemana. Con ese objetivo se reúnen en Tolón el presidente Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz. Ambos líderes discuten, entre otros temas, garantías de seguridad para Ucrania ante un eventual alcance del acuerdo para poner fin al conflicto. Destituida la primera ministra de Tailandia, el Tribunal Constitucional apartó de su cargo a Paetongtarn Shinawatra señalándola de violación a la ética, luego de la filtración de una comprometedora llamada con un ex líder militar de Camboya en medio de un conflicto fronterizo con ese país. Vamos a empezar en la Franja de Gaza. El ejército de Israel declaró la ciudad de Gaza como una zona peligrosa de combate y así queda excluida de las pausas militares implementadas a finales de julio y que permitían la entrada de ayuda humanitaria. Esto prepararía el escenario para concretar los planes de hacerse con el control total de la urbe. Los militares agregaron que comenzaron operaciones preliminares y la etapa inicial de una escalada en contra de esta ciudad y en medio de su ofensiva recuperaron los cuerpos de 2 rehenes y también dejaron al menos 33 palestinos muertos en todo el enclave este viernes. Esto no es una guerra, son masacres. Es una guerra de exterminio y no una guerra entre 2 bandos. Es solo de un bando, para exterminar a todo el pueblo de la Franja de Gaza. No es guerra, es exterminio, deportación, desplazamiento y destrucción de los jóvenes antes que de los ancianos, de las mujeres antes que de los hombres. En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que Ucrania y sus aliados han puesto un límite en su espera por una respuesta de Rusia para avanzar los acercamientos con miras al fin del conflicto. El mandatario dijo que esperarán hasta el 1 de septiembre para que Moscú demuestre su disposición para lograr una reunión bilateral con Vladimir Putin. De lo contrario, espera acciones por parte de sus socios. Además, el mandatario ucraniano pidió que las garantías de seguridad que ofrecerían sus aliados una vez se firme el fin de la guerra sean ratificadas por los parlamentos de cada país. Reactivar la asociación franco-alemana. Ese es el objetivo de la visita del canciller Friedrich Merz a Francia. Los líderes de ambos países se reúnen para discutir, entre otros temas, las garantías de seguridad para Ucrania ante el eventual alcance de un acuerdo con Rusia que ponga fin a la guerra, y al término del encuentro ofrecerán declaraciones sobre sus reuniones. Abrazos y ramos de flores en las escaleras del Fort de Brégançon. En una medida poco habitual, los Macron dan la bienvenida a Friedrich Merz a su residencia de verano. Ambos buscan reactivar la asociación franco-alemana tras el mandato de Olaf Scholz. Creo que la asociación franco-alemana está ahora perfectamente alineada para crear una Europa más fuerte en términos económicos, comerciales y monetarios, pero también para garantizar que Europa mantenga su posición geopolítica en el conflicto de Ucrania. Como canciller alemán concedo una gran importancia a la amistad franco-alemana. Es una piedra angular, uno de los cimientos de Europa. Este viernes, ambos mandatarios reúnen a 10 ministros de cada país para celebrar una reunión conjunta del Consejo de Ministros. Un ritual que se celebra desde hace 25 años, pero que se ha visto ensombrecido por la inestabilidad del Ejecutivo francés. La posible caída del gobierno de Bayrou en el voto de confianza del 8 de septiembre probablemente impedirá que se hagan anuncios concretos, pero más allá de los problemas internos, existen tensiones reales entre París y Berlín. El principal punto de discordia es el proyecto de avión militar SCAF, liderado por las 2 capitales con el apoyo de España. Persisten los desacuerdos entre la francesa Dassault y la europea Airbus. El miércoles, Merz propuso la decisión sobre el futuro del proyecto. He acordado con el presidente Macron que tomaremos una decisión conjunta durante el último trimestre del año, es decir, a finales de 2025. Del lado francés, la euforia de las primeras semanas del canciller Merz en el cargo ha disminuido. Siguen sin resolverse las dudas sobre la orientación estratégica del político conservador, que en un principio era partidario de una Unión Europea fuerte, pero que ahora parece más preocupado por proteger su relación con Estados Unidos.
Siguen las reacciones a la decisión de Alemania, Francia y Reino Unido de activar un mecanismo que permite reimponer las sanciones de la ONU contra Irán, alegando un incumplimiento en sus compromisos nucleares. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, dijo que el periodo de 30 días que se inició ayer bajo esta figura les dará la oportunidad de encontrar una solución diplomática al programa nuclear de la República Islámica. En lo que respecta a Irán, ya saben que ayer se inició el procedimiento de reinicio rápido, así que estamos entrando a una nueva fase, estos 30 días que ahora también nos brinda la oportunidad de encontrar vías diplomáticas para encontrar una solución. A propósito de Irán, la ONU advirtió sobre un importante aumento en el número de ejecuciones en este país. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la situación indica que hay lo que denominó como un patrón sistemático de uso de la pena de muerte como herramienta de intimidación estatal y que las principales víctimas son minorías étnicas y migrantes. Solo en julio, 110 personas fueron ejecutadas, más del doble que el mismo mes del año pasado. Las autoridades iraníes han ejecutado al menos a 841 personas desde principios de año y hasta el 28 de agosto, según información recopilada por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Irán ha ignorado los múltiples llamamientos para unirse al movimiento mundial hacia la abolición de la pena de muerte. Solo en julio las autoridades iraníes ejecutaron a 110 personas. Esto representa más del doble del número de personas ejecutadas en julio del año pasado y sigue a un importante aumento de las ejecuciones durante el primer semestre del 2025. Pasamos ahora a Tailandia. El Tribunal Constitucional destituyó a la primera ministra Paetongtarn Shinawatra señalándola de violar las normas sobre la ética. La alta corte se refiere a una comprometedora llamada que la mandataria sostuvo con un ex líder militar de Camboya, a quien se refiere como tío y en la que parecía criticar a su propio ejército en medio de una disputa fronteriza con dicho país. Dicha llamada fue filtrada a principios de julio y convocó y provocó la suspensión de Shinawatra, quien llevaba tan solo un año en el cargo y ahora se convierte en el sexto primer ministro en la órbita de su familia en ser destituida por militares o por el Poder Judicial. Ante todo, en señal de respeto por el proceso judicial, acepto el veredicto del Tribunal Constitucional. Sin embargo, como tailandesa, quisiera insistir en mi sincera intención y verdadera determinación de servir al país, en todo momento. En la conversación telefónica que se filtró, no pedí nada para mi beneficio personal. Siguen las protestas en Indonesia. Policías y manifestantes volvieron a enfrentarse en las calles de Yakarta. Esta vez los participantes de la movilización protestaban por la muerte de un motociclista que fue atropellado ayer por un vehículo policial. Los uniformados lanzaron gas lacrimógeno a la multitud que prendió fuego en espacios públicos. La manifestación o las manifestaciones empezaron a este jueves con la indignación por los elevados salarios de los legisladores que se suman al descontento entre la población por lo que califican como la mala gestión de la economía por parte del gobierno. En Pakistán la situación es catastrófica debido a las inundaciones que ya dejaron más de 800 muertos, más de 210,000 desplazados y millones de afectados. Y a eso se suman las pérdidas económicas debido a la destrucción de zonas agrícolas y la muerte de ganado. Las abundantes precipitaciones, la crecida de 3 ríos importantes y la liberación de agua en represas ubicadas en India complicaron el panorama. Martín Gripo nos amplía. Lluvias torrenciales, muertos y millones de afectados. Esa es la trágica radiografía de Pakistán, que está en máxima alerta por la abundante caída de agua. En la región de Punjab, la principal zona agrícola del país y donde vive la mitad de la población nacional, las autoridades informaron que los habitantes se enfrentan a un riesgo excepcionalmente alto. En esa zona, miles de personas fueron desplazadas, mientras en la aldea de Kadirabad, los residentes advierten de una devastación del lugar. Ayer, entre las 10 y las 11 de la mañana, el agua inundó nuestra aldea. Como pueden ver, está completamente sumergida con todas las casas inundadas. El impacto es devastador. Cultivos destruidos, casas en ruinas y almacenes de granos arruinados. A pesar de la llegada de los equipos de rescate, la situación sigue siendo grave. Si sigue llegando agua
Si sigue llegando agua, incluso las casas que se salvaron podrían inundarse. La subida del agua no tiene precedentes y la aldea está gravemente afectada. El icónico santuario de Kartarpur también quedó bajo el agua y el ejército pakistaní desplegó operativos para rescatar personas y ganado. Ayer por la tarde pudimos rescatar sanos y salvos a todo el personal y a los visitantes. En total, unos 100 empleados, incluyendo personal religioso y administrativo, todos evacuados sin sufrir daños. 16 peregrinos y sus familias también fueron rescatados sanos y salvos. Todos regresaron a sus hogares. Una combinación de 3 sucesos provocaron que el escenario sea fatal: las lluvias torrenciales, el deshielo de los glaciares y la liberación de agua de represas ubicadas en la vecina India. En 2022, Pakistán sufrió una de sus peores inundaciones, con 1.700 víctimas mortales y más de 30.000 millones de dólares en pérdidas. Hace 20 años el huracán Katrina arrasó el sureste de Estados Unidos asolando la ciudad de Nueva Orleans. El fenómeno climático causó la muerte de más de 1.400 personas y provocó daños por un valor estimado de $200.000 millones y hasta hoy en día permanecen las dudas sobre el actuar de los gobiernos locales, federales y estatales. Más detalles en el siguiente informe. Las imágenes retransmitidas en todo el mundo se convirtieron rápidamente en icónicas. Calles inundadas, gente desesperada en los tejados, el caos en los refugios y desgarradoras declaraciones. El huracán Katrina azotó Luisiana el 29 de agosto de 2005 con vientos que alcanzaban los 200 kilómetros por hora. Los daños se extendieron por varios estados, pero en ningún lugar fueron tan graves como en Nueva Orleans. El sistema de diques y canales falló, inundando más de 4/5 partes de la ciudad. Hubo un gran revuelo por la gestión de la catástrofe por parte de las autoridades. Las órdenes de evacuación fueron insuficientes y tardías, por lo que algunos residentes fueron abandonados a su suerte. El presidente George Bush apoyó inicialmente a la Agencia Federal de Emergencia y a su director, Michael Brown. Brownie, lo estás haciendo de maravilla. Para luego aceptar la responsabilidad. Haremos lo que sea necesario y nos quedaremos el tiempo que sea necesario para ayudar a los ciudadanos a reconstruir sus comunidades y sus vidas. El huracán Katrina expuso la profunda desigualdad en Estados Unidos. Las comunidades más pobres fueron las más afectadas por el desastre, que desplazó a 1,5 millones de personas, muchas de ellas de forma permanente. Y en otras noticias de Estados Unidos, el servicio secreto dejará de brindar protección a la ex vicepresidenta Kamala Harris. Así lo reportaron medios de comunicación locales que citaron una carta enviada a la también ex candidata presidencial en la que se le notifica que la prestación de seguridad expirará el próximo 1 de septiembre. Después de terminar su mandato, los vicepresidentes siguen siendo protegidos por el servicio secreto durante 6 meses más. Sin embargo, Joe Biden había ampliado este periodo a 1 año. Trump también canceló en marzo la protección a los hijos de Biden. Así despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación.